Hola muchacha, buenos días. En la clase de hoy vamos a trabajar acerca de las funciones, ¿sí? Hacer como nuevamente ese repaso del primer periodo. Pero recordemos muchachas, antes que para nosotras poder hablar de función tenemos que hablar de qué? De una relación de orden en los números reales. Esa relación de orden en los números reales, muchachas, son dos números reales que se puedan comparar utilizando las siguientes relaciones. ¿Cuál? Menor que y menor igual a que. Ahora bien, esas dos relaciones, ¿cierto? Se definen de la siguiente manera. Vamos a decir que A y B son números reales y que por tanto A va a ser menor o igual a B o A va a ser menor que B y se nos va a cumplir entonces que A más B va a ser igual a B. Ahora bien, pasemos a lo que es una función. Pero antes de ello, muchachas, no vamos a mirar esta parte, sino que vamos a centrarnos en esto, en el producto cartesiano de dos conjuntos. ¿Sí? ¿Por qué nos vamos a centrar primero en el producto cartesiano de dos conjuntos? Porque esa definición de función depende mucho sobre el concepto del producto cartesiano y de esa relación, ¿cierto? Entonces, el producto cartesiano, muchachas, de dos conjuntos A y B es el conjunto de parejas ordenadas que se hay entre ellas. Y esto se denota como A por X, A por X va a ser igual a que A, B, ¿cierto? Siendo A perteneciente al conjunto A y siendo B perteneciente al conjunto B. Así se denota un producto cartesiano. Entonces miremos que el producto cartesiano son esas parejas ordenadas que se obtiene ¿con qué? Con el producto de dos conjuntos. Vamos a ver un ejemplo, muchachas. Nos dicen que tenemos el conjunto C, el cual está conformado por -1, por 1 y por 0 y que tenemos el conjunto D que está conformado por el elemento 0, pi y pi medios. Ahora bien, ¿qué nos dice el producto cartesiano? Que cojamos el primer elemento de nuestro primer conjunto que es C, ¿cierto? Y nuestro primer elemento es -1 y lo relacionemos con cada elemento del conjunto D. Y lo mismo hagamos con el segundo elemento y con el tercer elemento. Es decir, que nos va a quedar primer elemento del conjunto C con cada uno del elemento del conjunto D. Entonces nos queda la primera pareja ordenada que es -1, 0, luego -1, pi, luego -1, pi medios, nos sigue 1, 0. Ya es que ya cambiamos a nuestro segundo elemento. 1, 0, 1, pi, 1, pi medios y por último nuestro tercer elemento, ¿cierto? ¿Con qué? Con cada uno de los elementos del conjunto D, que en este caso es 0, 0, 0, pi y por último 0, pi medios. Ahora ya teniendo nosotros esto claro, muchachas, ahora sí vamos a pasar a lo que es que una función. Y se nos dice que una función f de un conjunto A es un conjunto B, es decir, que la relación en la cual se cumplen las parejas ordenadas. Por tanto, A, C y A, D van a pertenecer a quién? A esa relación entre esos dos conjuntos. Y por tanto podremos decir que C va a ser igual a quién? A D. ¿Cómo se denotan una función? La función se denota de dos maneras. De la primera que es f es igual a la relación entre a y b o y es igual a la función x, en donde y, muchachas, es quién, es nuestra variable dependiente. ¿Por qué dependiente? Porque recordemos que y depende de quién, del valor de x. Por eso, nuestra x le vamos a llamar quién, nuestra variable independiente. Ahora, para nosotras seguir hablando de función, debemos de qué? De saber cómo podemos representar una función. Y nosotros podemos representar la función de cuatro maneras. La primera, que es ¿qué? Expresión verbal. La segunda, que es por medio de una tabla de valores. Tercera, que es una representación algebraica. Y por último, la podemos representar por medio de ¿qué? De una gráfica. Ahora, por medio de una expresión verbal es por medio de quién, de un texto o una frase que exprese quién, esa relación que estamos teniendo con respecto a esa función. ¿Sí?
Por tabla de valores, es por medio de tabulación. ¿Cómo es esa tabulación? Como lo habíamos hecho la otra vez que estábamos haciendo el repaso del primer periodo, que nos habla de que vamos a hacer una tabla en donde le vamos a empezar a dar valores a X de tal modo que logremos hallar que el valor de Y, ¿cierto? Y por último, perdón, como tercero, por medio de una representación algebraica, ¿sí? Pero esta representación algebraica, muchachos, se establece que una expresión algebraica de modo tal que logre que ver esa relación que hay dentro de esa función. Si no existe, pues entonces no se realiza. Y por último, se hace por quién? Por una representación gráfica. Que esta representación gráfica, muchachas, va muy de la mano de quién? De la tabla de valores, ¿cierto? Por medio de la tabulación. Porque así logramos que hallar a Y en qué? En función de X, ¿cierto? Realmente nosotras, ¿cuál es la que más utilizamos? Pues la tabla de valores, ¿cierto? Y la representación gráfica, que es la que realmente nos ayuda a representar qué? Pues la función. Ahora pasemos, muchachas, ¿a quién? Al dominio y el rango de una función, ¿sí? El dominio de una función es el conjunto de elementos para los cuales está definida la función en relación del conjunto A y el conjunto B. Es decir, que A será nuestro conjunto de partida y por tanto A será entonces nuestro dominio, muchachos. Más adelante vamos a ver los tipos de dominios que existen y cómo los podemos hallar. Ahora, el rango, muchachas, de una función es el conjunto formado por todos los elementos del conjunto de llegada, que son al menos un elemento del dominio. Es decir, que nuestra función f en relación al conjunto A con el conjunto B será siempre nuestro rango. Ahora sí, pasemos a qué? Al tipos de dominios que existen. ¿Cuáles son esos dominios? El dominio de una función polinómica, el dominio de una función racional, el dominio de una función irracional y por último el dominio de una función logarítmica. Entonces miremos. El dominio de una función polinómica tenemos este ejemplo. X a la 2 más 3x más 4 va a ser ¿quién? Nuestra función. Y resulta y sucede, muchachos, que para nosotros poder hallar el dominio debemos de buscar la manera de que se nos haga cero nuestra función. En el caso de una función logarítmica no es posible, ¿cierto? Porque si nosotros reemplazamos a la x por cualquier número real, nuestra función siempre va a ser un número mayor a cero. Así, digamos, coloquemos el cero. Si nosotros reemplazamos el cero en x, ¿sí? Mire que esta función polinómica tiene que un término independiente. Por tanto, ¿sí? Nuestra función al reemplazar 0 en x nos va a dar ¿quién? 4. Entonces vamos a decir que el dominio de una función polinómica será ¿quién? Todos los reales. Ahora bien, pasemos al dominio de una función racional. Tenemos este ejemplo, decimos que f de x va a ser igual a 1 sobre 1 menos x, ¿sí? ¿Y cuál va a ser el dominio? El dominio también va a ser todos los reales menos ¿quién? Menos el 1. ¿Por qué el 1? Porque si yo reemplazo a la x en 1, este denominador se me va a convertir en 0 y por tanto toda nuestra función va a ser ¿quién? Va a ser 0. Por tanto se dice que el dominio serán todos los reales excepto quién, ese número que me vaya a convertir la función en nula. Pasemos al dominio de una función irracional. Tenemos este ejemplo. Raíz de x más 2. ¿Qué debemos de hacer? Vamos a coger a x más 2, a esa ecuación que tenemos dentro de la raíz, y la vamos a decir que va a ser mayor o igual a 0. ¿Para qué? Para poder despejar a x, ¿sí? ¿Por qué mayor o igual a 0? Porque x debe de ser siempre mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, decimos que x va a ser mayor o igual a 0, ¿cierto? Entonces, como vamos a despejar a x de acá de esta ecuación, como 2 está positivo, al pasarlo al otro lado nos va a quedar negativo. Por tanto, x va a ser mayor o igual a menos 2. Y podremos decir entonces que el dominio de esa función va a ser los reales, pero
teniendo en cuenta el conjunto que menos 2 hasta quién, hasta infinito, ¿sí? Ahora, vamos a pasar a la función ¿qué? La función logarítmica. Entonces, vamos a decir que tenemos este ejemplo. F de x va a ser igual al logaritmo de x menos 3. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer acá? Vamos a hacer el mismo procedimiento que tuvimos con la función ¿qué? Con la función irracional. Entonces, vamos a coger esta ecuación que tiene nuestro logaritmo, ¿sí? Disculpen, y la vamos a igualar a mayor a 0. Entonces vamos a decir que x menos 3 mayor que 0. ¿Y vamos a quién? A despejar a x. Les decimos que x mayor a quién? A 3, porque si yo paso al menos 3 nos va a quedar positivo. Por tanto, muchachas, podremos entonces decir que el dominio de esa función va a ser los reales, ¿cierto? Pero, ¿cierto? Teniendo en cuenta quién, el conjunto de 3 positivo, ¿a quién? Que va hasta infinito, muchachos. ¿Sí? Bueno. Bueno, hay otra función, otro tipo de, como hallar un dominio de otra función, y es la de la función exponencial. ¿Sí? La función exponencial se hace tal cual de la misma manera que la función polinómica. ¿Por qué? Porque miremos, muchachas, si nosotros tenemos, digamos, una función f de x va a ser igual, digamos, a la x. Si yo le doy valores a x, cualquier valor que yo le dé, siempre me va a dar un número mayor o igual a 0, ¿sí? Si digamos, yo digo que a la 0, recuerden que existe la propiedad, ¿cierto? De la potenciación que me dice que todo número elevado a la 0 siempre me va a dar 1. Por tanto, esa función nunca se me va a hacer 0. Entonces, yo voy a decir que el dominio de esa función van a ser ¿quién? Todos los reales. Bueno, vamos entonces a dejar aquí este videito, que aquí es donde estamos viendo que todas las definiciones de qué es una función y cómo es el dominio y el rango de ella. Vamos a hacer la actividad que les voy a dejar en la plataforma y eso será todo por hoy, muchachos. La próxima sesión, ¿cierto? La próxima clase que es el martes, ¿cierto? Vamos a hacer videoconferencia para que logremos que aclarar dudas e inquietudes que se nos hayan generado con este video y con los videos anteriores. Listo, que tengan un feliz día, muchachos, y Dios las bendiga.